Buenas noches, 2016 está ya aquí y esto es Asturias es Cultura. Los conciertos del año empiezan con tono solidario. La cantante mierense Paula Rojo actúa este sábado, día 2, en el Teatro Riera de Villaviciosa. Allí presenta su disco y sus canciones con un tono navideño. La cantante mierense Paula Rojo ofrece su primer concierto del año el próximo sábado. Será en el Teatro Riera de Villaviciosa, donde la joven artista repasará los temas más conocidos de su discografía, que este 2015 sumó un nuevo álbum titulado Creer para ver, apuntalando así el éxito obtenido por sus dos precedentes en formato largo. Conocida por sus intervenciones televisivas y por un carácter musical que va de lo íntimo a lo festivo, desde hace varios años Paula Rojo dedica por estas fechas una actuación con fines benéficos que en ocasiones anteriores ha servido de apoyo a ONGs como Cruz Roja. De este modo, e insistiendo en la misma línea solidaria, la recaudación del concierto Maliayo tendrá como objetivo la campaña de fomento a la escolarización que promueve la misma entidad, que se beneficiará de la venta de entradas de este concierto. La cita es a las 20 horas de este sábado 2 de enero. Los seguidores de Joaquín Sabina vuelven a tener una oportunidad de disfrutar de sus canciones en forma de tributo musical. Si hace unas semanas la banda de acompañamiento del cantautor rememoraba sus canciones en Avilés y Pola de Siero, ahora es el grupo de homenaje Máster Maestro Sabina el que toma el relevo en el escenario gijonés de la Sala Acapulco. Serán de nuevo las canciones de Sabina sin Sabina, pero con todas sus virtudes en forma de música y letra al detalle que servirán para empezar el año en su honor y en una de las plazas más queridas por el propio Joaquín, como así lo recordó el pasado año durante su última visita a Asturias. A la espera de que en 2016 retome las actuaciones en directo, su música seguirá sonando en boca de otros, pero con la misma dedicación y pasión, la misma que se espera de sus fans para el concierto de este sábado.
La canción tradicional asturiana tiene este fin de semana cita en uno de sus bastiones de más enjundia, Mieres. Será el sábado en el auditorio de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, conmemorando el 18º aniversario del concurso de tonada Valle del Caudal. Con este motivo y celebrando la aparición de un CD recopilatorio con momentos históricos del certamen, actuarán algunos de los protagonistas de estos 18 años de singladura musical. Entre ellos estarán nombres de relieve como Marisa Valleroso, Abelino Fernández Corte, Lorena Corripio, Lolo de Cabranes, Rosario González, Esteban Verdeja o Liliana Castañón. Junto a los cantantes, las gaitas de maestros como Berto Varillas, Jorge Areces o Pablo Carrera, el piano de Xaime Arias o la percusión de David Varela darán color a una cita estelar con nuestro género musical por antonomasia, una fecha llamada a confirmar, por si aún alguien lo dudase, el estado de renovada juventud y la espléndida salud artística de que goza la tonada asturiana. No me niegues, mi serrana, el agüita de beber. Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore dolores, no te da pena de mí. La quinta Semana Mágica de Gijón culmina el próximo sábado con una gala especial en el Teatro Jovellanos. En esta ocasión será el ilusionista José Armas el encargado de protagonizar la sesión, que se anuncia llena de entusiasmo para el público mediante generosas dosis de magia de escena, prestidigitación, magia de cerca, mentalismo o cartomagia, siempre con el humor y las sorpresas más increíbles e inesperadas como constante. José Armas, referencia en su disciplina junto a nuevos ilusionistas asturianos como José Castiñeiras o Mago Nacho, dirigirá y presentará este sábado la gala, que contará además con la actuación de magos premiados en el Festival Mundial de 2015 como Jaime Figueroa, Junque, Han Li o Les Chapeaux Blancs. Para los rezagados, la sesión se repetirá el domingo a las 5:30 y a las 9, y el lunes a esta última hora. No hay excusa para perdérselo. Por su parte, los más pequeños tienen cita en Laboral Ciudad de Cultura, también en Gijón, para preparar la llegada de los Reyes Magos. Para ello, el entorno cultural abre sus puertas a las 9 de la mañana del lunes 4 de enero, por medio de una serie de talleres didácticos destinados a crear adornos para sus majestades, como coronas, guirnaldas o disfraces de Rey Mago. También habrá oportunidad de aprender otras lenguas redactando cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar en inglés, por aquello de que las fronteras reales solo quedan en los idiomas. Cuentos, juegos y otras actividades recreativas pondrán el colofón a la cita, cuyo final está previsto a las 2 de la tarde. Una oportunidad para prepararse con esmero y ser buenos de cara a la noche siguiente, la más esperada del año para niños y no tan niños. La escritora, bloguera y periodista vilesina Mercedes de Soañí estuvo aquí, en los estudios de Es Asturias Televisión, para presentarnos su nuevo libro, AP 45,
En esta entrevista nos da las claves de esta nueva publicación. A45 es la voz de mujeres y de hombres, porque no es exclusivamente femenina, de personas que han superado una edad donde se supone que ya está todo hecho, ya está todo dicho, está todo claro, para reivindicar que la vida continúa, que las cosas no están tan claras, a Dios gracias, que todavía hay momentos que te sorprenden y que nos encanta perdernos en toda esta historia que es vivir también después de los 45. A45 viene del blog que lleva el mismo nombre y es un intento de agrupar, un intento de centrar el mensaje de A45, una forma diferente en un soporte maravilloso. Yo adoro los libros y el papel que me producía un respeto increíble, ¿no? Era casi un reto y lo hemos conseguido. Hay memoria propia y colectiva, hay memoria ajena, hay imaginación, hay poesía, hay sentimientos, hay de todo. Y no siempre cuando uno lo espera y de la forma que uno cree que lo va a encontrar. Los criterios se van marcando ellos mismos, es un camino donde el hilo conductor soy yo y mi vida, mi trayectoria y mis reacciones ante el mundo, ante los amigos, ante la familia, ante los recuerdos, ante el pasado. Y es un poco recoger de lo que ya estaba escrito y añadir otros que han sido creados a raíz de este trabajo y dejarlos ir, van enlazándose un poco unos con otros hasta formar una historia que no tiene un principio claro y desde luego no tiene un final. La vida siempre merece ser vivida, siempre merece la máxima atención, nunca dejarla pasar. Incluso cuando llegas a este momento en el que se supone que es todo plácido, pues no, la vida hay que meterse de cabeza. Desde luego es un grito a la impasividad que parece que nos tiene dominados, es decir, vamos a luchar un poco contra esa inmediatez y esa imagen creada solo para un momento, para una red social, para transmitir algo que realmente no es ficticio. Es una reivindicación de la introspección, de la reflexión, unas veces más positiva, otras veces más negativa, pero siempre personal, diferente y apasionada. La verdad es que cuando empieza el trabajo de recoger las entradas, a la hora de pensar en papel, y no sé exactamente por qué, pero quizás porque ahí está también la lectora, ¿no? que reclama su hueco, ¿no? y todo está retocado al final, no hay nada que exactamente esté como en el blog. Y no porque quiera cambiarlo o porque en el momento que lo retomo ya no pienso ni no siento lo mismo, sino porque al pensarlo como un libro pedía a gritos ciertos cambios y ciertas, no sé, ciertos matices, ¿no? El blog creo que es menos directo, menos íntimo. Habrá más trabajos, habrá más historias, muchas más historias. La autoedición es una opción que en un momento dado, la verdad es que pasé por ella como un poco de puntillas, pero a veces las cosas ocurren y la vida parece que te encamina. Se dieron una serie de circunstancias desde que apareció una editorial con un nombre maravilloso, El Sastre de los Libros, y una persona al frente que
que lo hizo todo muy fácil, no sé, es que parecía que estaba abocado a terminar ahí y no me planteé nada más, era el momento y se daban las circunstancias y todo era muy fácil. Un trabajo fantástico de Sergio López, un gran fotógrafo avilesino, que tiene un ojo especial para sacar lo que a veces hasta tú misma no eres consciente, ¿no? Ha sabido plasmar todo el mundo de la reflexión de interior y lo ha puesto en relación con el paisaje, con el mar, que es parte fundamental de mi vida personal y profesional también, porque cuando a veces no sabes muy bien o no tengo muy claro por dónde seguir o la idea no acaba de convencerme, un buen paseo por la orilla del mar me resoluciona muchos quebraderos de cabeza. Y Sergio lo ha sabido plasmar fantásticamente. Si hay alguien que piensa en escribir, yo ya sea a título personal o sin pensar en una gran obra o en publicarlo, siquiera que se ponga a trabajar, ¿no? Lo de empezar a trabajar, no marcarse grandes metas de primeras, eso es para mí demasiada presión. Empieza a escribir y vete creando la historia además te va a ayudar, se retroalimenta y te indica un poco por dónde va. Y sigue trabajando y llegará un momento en que ella misma te dice, ya está, ya. No sé, es algo fantástico, la verdad es que no hay nada como esta sensación, ¿no? de estar trabajando, pero eso sin pensar, ahora voy a publicar, lo venderé, no lo venderé, cómo quedará, les gustará, no. Tengo esto dentro, quiero trabajarlo, quiero exponerlo, y lo lees y te descubres y lo disfrutas y de repente se te ocurre que te falta todavía más cosas y sigues trabajándolo y casi lo acompañas mientras va creciendo y de repente sois dos grandes amigos, ¿no? que han vivido juntos, que han compartido una trayectoria y en ese momento el libro ya está creado, ¿no? Es fantástico, es fantástico. O sea que desde luego animo a todo el mundo. Hay muchas personas, hay muchos nombres, hay muchas vivencias alrededor de gente que en un momento dado se ha cruzado en el camino, que me acompaña. No sé, creo que en cierto modo es una parte de muchos. Realmente una de las sorpresas más bonitas y más fuertes del libro es cuando de repente lo que crees que es personal, que es una vivencia tuya, se convierte o de repente eres consciente de que la compartes con un montón de gente, ¿no? Cuando la gente te dice, leí el tema o el capítulo de la casa de la infancia, de repente me acordé de tantas cosas que yo había vivido, la idea esta de la soledad, pues es que yo le he dado tantas vueltas y al final pocas cosas nuevas hay a la luz del sol, ¿no? Al final compartimos muchísimo más de lo que creemos y descubrirte en los demás y que los demás se descubran en ti, eso te crea una sensación casi de felicidad, de formar parte de algo fantástica. A partir de enero en Oviedo, en la librería Santa Teresa, el día 8 tenemos la presentación y en Oviedo y en Gijón y en Avilés ya se ha presentado. Luego saldremos fuera el triángulo ¿no? Gijón, Oviedo y Avilés, recorreremos Asturias y hay también algunos contactos para León y para Madrid. Bueno, queda todavía mucho trabajo.
Pues el futuro se plantea primero promocionar a 45 y luego hay un proyecto que surgió trabajando en la recopilación de AP45 que me tiene loca. Me tiene loca, o sea, estoy deseando empezar a darle forma. Ya ahí, bueno, tengo cositas y voy trabajando y voy apuntando, pero hay una historia ahí que está pujando por salir y le daremos mucha cancha. Busca la forma, encuentra ese demonio, lo mueves, te sube la fiebre, él te ata al revés. Dio dicir que muriera, que non tornaría más, y pidió a la mar que lo dejara tornar. Hey, you know it's the game that made me lose time, but now I see you should be ashamed. La editorial avilesina Norte Sur acaba de poner a la venta el libro Abriendo Camino. Se trata de una publicación que ha permitido documentar la existencia de 125 grupos musicales en el oriente asturiano, en el plazo que va de los años 60 a 2014. Registrando la labor de 400 músicos de diferentes generaciones como Los Búhos, Neurotics, Los Paganos, Corquieu, Waltrapas, Los Siemens o Mala Reputación, el volumen incluye un CD con varios de estos grupos, y la mayor parte de su contenido era hasta ahora inédito. Escrito por el historiador Javier Pedraces y la fotógrafa Ana Corredera, el libro viene a poner luz en el vacío informativo que hasta ahora existía respecto a la historia del pop, el rock y el folk hecho en lugares como Llanes, Ribadesella, Cangas de Onís, Piloña o Arriondas. Siempre al límite, no es buena idea, hermano. Muchos han vivido así. Dime tú, ¿qué puedes hacer? Si la ilusión se convierte en polvo y poco a poco me vuelvo loco. Si la ilusión se convierte en polvo. Mientras tanto en otro lugar, los cantos de hambre marca la triste canción. Morir o luchar. Corre, píntate los labios, tu perfecta es la superación. El Teatro Campoamor de Oviedo pone música a la llegada de 2016 por medio del concierto de Año Nuevo. La actuación la protagoniza Oviedo Filarmonía y tendrá lugar en la tarde del día 1, repitiéndose al día siguiente en el mismo escenario. En cuanto al repertorio, consistirá en una selección de piezas de Johann Strauss, incluyendo los ineludibles valses vieneses y el célebre Danubio Azul, elemento clave de todo concierto de Año Nuevo que se precie. Junto a ellas, Oviedo Filarmonía, bajo la batuta de su director titular Marcio Conti, interpretará varios temas de la banda sonora de la película El Gato Pardo, escritas por Nino Rota, y esa pequeña frivolidad y a la altura de clásico popular incontestable que es el Cancán de Offenbach. Por su parte, el Teatro Jovellanos de Gijón hará lo propio mediante Brindis Vienés, también el jueves día 1. De la mano del popular periodista radiofónico José María Íñigo, esta iniciativa artística descubrirá curiosidades de la historia del concierto de Año Nuevo, creado en 1939 en la capital austriaca y que en esta ocasión, de la mano de la Orquesta Filarmónica de España, interpretará un programa exactamente igual al original, comentado y glosado por Íñigo, que no dejará de lado su conocido anecdotario musical. A medio camino entre el concierto clásico y la sesión didáctica y desenfadada, al estilo del añorado Fernando Argenta, el año empieza con música clásica en su acepción más ajustada a las fechas. ...2016 ya está aquí
Y desde esa Asturias Televisión y desde Asturias Escultura lo celebramos con un brindis con todos ustedes. Como siempre y con ganas de compartir la alegría de la fecha, Asturias despide el año saliente entre campanadas, a la vez que recibe el nuevo tomando las uvas. Siguiendo la reciente tradición instaurada a mitad de la década pasada, ciudades como Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo o Siero convocan a sus vecinos a celebrar en común la llegada de 2016 ante sus respectivos ayuntamientos, con un brindis de vecindad al ritmo de las 12 campanadas de medianoche. La cita comienza a las 11:30 de la noche, momento en el que las sociedades locales de festejos de dichas ciudades, o en su caso las concejalías correspondientes, repartirán las uvas a los asistentes, que al toque de las campanadas del reloj harán de la propia calle la primera parada de su fiesta de Año Nuevo. Después, cotillón, verbena o fiesta particular, cada uno según su caso, que la noche es larga y el año tiene que empezar con buen pie. Sea como sea, que ustedes lo disfruten con toda la alegría posible y con moderación también. Desde Asturias Escultura y en nombre de todos los que hacemos esa Asturias Televisión, brindamos con ustedes en nuestro deseo de que este 2016 sea para todos lo más venturoso posible.